Oh, pues por mí pueden irse al diablo. No, no, no nos vuelvas a dirigir la palabra nunca más en tu vida, exigió Hermoso. Nunca más, repitió Precioso. Los tres leones giraron sus cabezas en diferentes direcciones, estableciendo desde ese mismo instante una dura ley de hielo. Hathor volvió lentamente al lado de Canals, mientras que los otros dos chicos se quedaron justo donde estaban. No volvió a pronunciarse una sola palabra durante el resto del viaje, que a fortuna de todos duró apenas 30 segundos. El león había hecho advertir a nadie que la carroza se había detenido. El mayordomo abrió la puerta y lo que vieron tres tras los delgados anchos hombros del elfo fue una hermosa pradera verde. Ya pueden descender los excelentísimos leones y sus invitados, los tres niños y su noble acompañante Canach. Canach y los chicos fueron los primeros en bajarse, mientras que Hermoso y Precioso no ocultaron su disgusto ante el mayordomo, quien se subió para colocarles unos delicados guantes de seda en las patas para que pisaran el pasto. Panek ya había colocado un mantel de cuadros bajo un árbol y de su brazo colgaba una gigantesca canasta. Como todos acabamos de desayunar, esperemos un par de horas antes de almorzar. Pueden ir a jugar por ahí. Ufa, exclamó Piscis corriendo tras sus hermanos, y tras ella iba Canals, quien quería estar en cualquier lugar menos donde estuviese hermoso y precioso. ¿Qué tal? Como lo imaginaba, se habían quedado con los dos adultos. El león sabía que aquella discusión era la carroza, si es que decidían acusarlo como con el mayordomo y Panek, cosa que por supuesto harían. Empeoraría su ya maltrecha situación a los ojos de ellos. Sin embargo, aún así le había producido una súbita satisfacción personal. No tardaron en dar alcance a Hathor Tempencau, quienes estaban en cuclillas uno enfrente al otro, viendo hacia el pasto. Tempencau encontró un gusano ácido. Hathor por poco lo pisa. Tengan cuidado ustedes. Hathor usaba al largo, grueso y apestoso animal con una ramita. El gusano tenía luces incandescentes como la de unas luciérnagas, pero de color rojo que pasaba a los lados de su cuerpo, como si fuera una especie de avión. ¿Por qué lo llaman gusano ácido?, preguntó Kanach acercando el hocico al animal. Porque lo sudan a cada rato y más en los días calurosos. Oh, los ojos amarillos del animal estaban clavados en los del león. Es raro verlos en esta época del año. Es en invierno cuando eructan sus huevos y se meten en el subsuelo hasta una nueva temporada. ¿Quieres decir que es posible que encontremos más de estos gusanos ácidos? No, al contrario es improbable. Pero a veces pasa, exclamó Hathor, porque es temporada de gusanos ácidos, ni locos vendríamos a hacer picnic por aquí, ja. ¿No has visto uno grande? ¿Qué tanto pueden crecer? Pues más o menos como de tu tamaño. Ganach sintió que el piso se le empezaba a dar vueltas. Tuvo que reprimir un súbito acceso de náuseas. Sin embargo, esos ya pierden la capacidad de producir ácido. Uf, gracias a Dios. Más bien lo que hacen es escupir electricidad. ¿Que escupen qué? Eso es imposible. Es muy posible, lo corrigió Piscis. Son capaces de arrojar un vaho eléctrico y si de casualidad te cae en el cabello o en la melena te quedarías calvo para siempre. Vaya, me gustaría que uno de esos alcanzara hermoso y precioso. Los tres niños rieron. Aquí en Titán verás cosas impresionantes, comentó Tempencau. Hay animales que te dejarían boquiabiertos, pues sí, pero más que sorprenderían ustedes con lo que he visto yo, puntualizó Canal. ¿Sabía que yo trabajé en el circo más grande del sistema solar? Con ello consiguió atraer la absoluta atención de los niños. Ufa, ese no será una casualidad el circo Jumbo Jumbo. El mismo, aprobó asintiendo con la cabeza y sonriendo. Tempecao no lo puede creer. En verdad vienes de ahí, no de ahí exactamente, pero sí pasé parte de mi vida con ellos. Me encantaba el espectáculo de la mujer albóndiga, de quien soy gran amigo. Las hermanas con pezones en la lengua eran sin embargo unas pesadas. El señor con cara de culo no hablaba nunca, por lo que los demás lo tachaban de arrogante. Increíble, gritó Hathor, con una emoción que apenas podía contener. Yo los he visto en revistas y fueron buenos amigos y amigas. También recuerdo el hombre más fuerte de Plutón, quien tenía una fuerza extraordinaria, aunque no era nada comparado con Claudia. ¿Con quién? Canal se puso frío y nervioso al mismo tiempo. No, no es nadie. Es el nombre que repetías mientras estabas durmiendo. Después de que lo sacamos de la cápsula, observó Tempencau. Pero no es nadie, de veras. Es con ella quien querías hablar ayer por medio del sellas, ¿verdad, peludito? Le preguntó Piscis poniéndole una mano en la cabeza. No, no. Ah, te vas a poner pesado, hijo de la verga, te vas a poner... ¿Es tu novia? Oh, por Dios, no. ¿Tu mamá? Tampoco. ¿Una mascota? No. Un espectro maligno que invocaste jugando a la Ouija y que ahora te perseguirá por siempre. Claudia, Claudia. Que no, basta ya. Les prohíbo hablar más. Los tres chicos se quedaron estupefactos, aunque solo por pocos segundos. Tempecao piensa que a veces Crank se parece más a hermoso y precioso de lo que quisiera reconocer. Niños, peludo, hemos servido algunos aperitivos. Vengan.
Escucharon gritar de pronto a Panek, cuya figura se divisaba a los leones sobre una colina. Ufa, vamos a comer unas galletas. Me parece un buen tentempié para el almuerzo. Pisis y Tempencao empezaron a correr hacia su padre tan rápido que se parecían un par de tornolas, mientras que Hathor optó por saltar encima de Cañas y montarlo. Guapa, vamos a comer, a comer. Y entonces nos mostró el dedo medio, gimió hermoso, de forma impúdica, violenta y salvaje, bochornosa y depravada. Khan elaboraba unas anotaciones sobre una libreta negra. Interesante, murmuró, muy interesante. ¿Pero qué es interesante?, le reprochó Precioso. Nos ha insultado y humillado. Oh, perdón, se excusó guardando la libreta en uno de los bolsillos de su largo abrigo. Deben comprender, excelentísimos lords. ¡Voy! Que nuestro amigo Canasi está bajo una intensa presión por haber perdido su rumbo al caer aquí. No es nuestro amigo, gritaron los dos a un tiempo. Oh, vamos, no sean así con él. ¿Acaso no saben que en el perdón y la magnanimidad está la gloria de los grandes reyes como ustedes? Hermoso y precioso se vieron las patas, aún enguantados por seda, y sacudieron sus melenas con expresión sobradas. Solo denle un poco de tiempo y posiblemente se disculpe con ustedes. Mientras tanto, no lo hagamos sentir más miserable de lo que ya es. Los brutos como él no poseen la claridad de arrepentirse. Debe estar celoso de nosotros. Ya, los tranquilizó. Ahí llegan. No quiero que se sientan junto a nosotros. Sí, dile que se siente del otro lado de la manta. Tras Panic aparecían Pisis y Tempacao, quienes recordaban cada palabra que les había inculcado su padre sobre los buenos modales y la educación que debe tenerse especialmente en la mesa ajena, se sentaron en armonía a los lados de la manta de cuadros, con las piernas cruzadas. Kanach y Hathor, quien todavía estaba montado sobre el león, llegaron un poco después y tal como se lo habían pedido, hermoso, precioso, Khan lo ubicó a él y a los niños del lado opuesto de la manta sobre donde estaban ellos. Todo estaba servido sobre unos sendos platos aplanados. Las galletas de diferentes colores, variadas formas, tenían un aspecto delicioso. Bueno, ya podemos empezar a comer. Tempecao y Hathor fueron los primeros en echar mano y llevarse unas galletas a la boca. Los sonidos guturales de los dos niños indicando que los bocados estaban sabrosos no se hicieron esperar. Veo que les agrada las galletas, observó Khan. Me alegro mucho porque las horneó hermoso. Aquella última palabra había hecho que Kanach, quien estaba a punto de tomar una, se detuviera, quitara su pata y de forma tosuda y con el ceño fruncido girara la cabeza hacia la derecha. El gesto pareció ofender todavía más hermoso, quien no ocultó su disgusto con una mirada de superioridad. ¿No vas a comer galletas, peludo?, preguntó Panek, viendo gravemente a Kanach. No, el hambre se me ha ido por completo. Pues tú te estás perdiendo de algo muy bueno, insistió Hathor. No importa, no me gustan las galletas, aseveró con dignidad. Pues mejor así, atajo Precioso. Las comería a quienes en verdad las aprecian. Yo ya las aprecio mucho, intervino Pisis. Pisis, no comas con la boca abierta y mastica antes de tragar. Nadie parecía haberse dado cuenta de que una enorme nube negra se aproximaba en el horizonte. De súbito, un gigantesco relámpago estalló y luego hizo temblar la tierra. Una galleta resbaló de la mano de Tempencao. Los platos vibraron. Me temo que el picnic se ha acabado, niños. Recojan y regresemos a casa. Oh, es una desgracia, se quejó Hermoso, quien había estado bien orgulloso cómo se comían sus galletas. Nos ha arruinado el día. Genial, exclamó inmediatamente Cañas, corriendo hacia la carroza. Los imponentes caballos, quienes arañaban sus cuerdas al aire, agitaban su cola nerviosamente, estaban empezando a encabritarse. Lamento mucho verlo triste, señor Hermoso. Sus galletas son fabulosas como siempre. Sí, Tempencao, siempre lo mismo, súper fabulosas. Gracias, niños. Entre Panek y el mayordomo no tardaron un solo minuto en recoger la manta y las canastas. Pero cuando la furiosa lluvia empezó a azotar las colinas, la carreta ya se había puesto en marcha. Canals, viendo por una ventana, pensó que los climas tormentosos cambiaban drásticamente la cara de Titán, pues de ser una tierra de suaves tonos verdes y paradisíacos pasaba a ser un blanco y natural que lo tragaba todo, una neblina espesa que no dejaba ver nada más allá de la nariz. Supuso que los elfos debían orientarse por una especie de desarrollo sexto sentido para guiar la carroza a través de esa gran nada, teniendo a la vez la suficiente fuerza para controlar a las enormes bestias a quienes les aterraba no poder ver el suelo que estaba pisando, como si sintiera que el próximo paso los llevaría a caer por un abismo. De igual forma sucedió con Hamil, de ser un acogedor pueblo rural con casas de edificios levantados de madera que parecían grandes obras artesanales, se transformaba de pronto en un lugar frío, oscuro y fantasmal, envuelto en sábanas espectrales. Canaz observó que desde que la lluvia había alcanzado la carreta y las gotas golpeaban el vidrio y los niños habían dicho ni una sola palabra, el león a la vez se sintió preocupado por el mayordomo y por Panek, pues estos se hallaban a la intemperie.
Dices que les va a dar gripe por estar allá afuera en la lluvia, preguntó Hathor viendo al león con extrañeza. ¿Qué es gripe? ¿Con qué se come eso? Supo entonces que tal vez aun cuando su vida fuera extraordinariamente larga, no debería de aprender cada día algo fascinante sobre la casi inquebrantable salud de los elfos. Aquello que le dio que pensar hizo que su viaje de regreso se hiciera más corto. Hemos escogido un lamentable momento para hacer un picnic, lo sentimos mucho, chicos. Les prometo que los resaciaremos en otra oportunidad, les gritó el mayordomo desde la carroza, haciéndolos dejar en la puerta de la casa. El chaparrón hacía dejado completamente húmedas las tazas, las largas trenzas de los cabellos del anciano, así como también a su elegante traje negro de alas largas. Los niños los adoraron e inmediatamente escoltados por el padre entraron a la casa. Vanek preparó unas mantas y unos suéteres especiales a los chicos, especialmente guardados para los días fríos, mientras que en la cama de Canals colocó esponjosos cobertores extra gracias a que tenía leña cortada dentro de la casa. La colocó en la chimenea y prendió fuego. Fue así como la familia pasó el resto de la mañana en la que no dejó de llover. El día había sido tan melancólico y tan gris que los niños habían permanecido por horas en silencio. Vanek estaba sentada en una cómoda frente a la chimenea, con unos anteojos puestos, leyendo un grueso libro. Canals vio por la ventana y había sido la primera vez desde su llegada a Titán que escudriñó el cielo y no encontró la silueta de Saturno en el cielo. Durante el horario del día se preguntó también si aquello significaría alguna especie de signo de mal agüero para los elfos, pues desde que la tormenta comenzó sintió que el ambiente se había vuelto decididamente silencioso. De cena, el padre sirvió una sopa caliente acompañada con té y rato después le ordenó a los niños que se acostaran a dormir. Cuando el león entró a la habitación después de estar acostado un rato cerca de la chimenea, le produjo gracia ver a Hathor colocarse un pantalón pijama bastante más largo que sus piernas. Se acostó en su cama y lo consoló bastante la idea de saber que el sonido de la lluvia lo ayudaría a conciliar el sueño bastante rápido. Tempecau tampoco lo colocó la boca de una tacita sobre la vela de la mesa de la luz que había al lado de su cama y el cuarto quedó a oscuras. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, contestó Hathor y Canach al mismo tiempo. Un resonante trueno estalló fuera, transformado en, transformando la penumbra en una enseguecedora luz blanca, pero aún pesa, pero a un pesar de ello, todos se quedaron dormidos en pocos minutos. Despierten, bramó Panek, despierten ya. La lluvia había cesado. A través de la ventana empañada solo se vio una profunda densa niebla. Canas tenía un fuerte dolor de cabeza, sentía que el cráneo podría estallarle en cualquier momento, y todo se debía a aquel horrible ensordecedor ruido. Una alarma que había empezado a sonar en intervalos repetitivos y que por alguna razón le infundió un temor cada vez más grande. Hathor se despertó sin esfuerzo, asustado. Tempencao y Piscis lo estaban aún más. ¿Qué pasa, papá? Cállate y vístanse, no pierdan el tiempo. El león saltó de la cama consternado. Tardó pocos segundos en caer en cuenta que él no tenía que hacer algo como vestirse. Una vez que los chicos estuvieron listos, los siguió a la sala de la casa. Desde ahí la ensordecedora alarma se escuchaba todavía con mayor potencia. Panek ya había abierto la puerta de la casa. Fuera el tractor estaba encendido. Se sentía el desagradable olor a gasolina. El motor de la máquina se escuchaba como un tosido leve, muy al fondo. Hathor puso sus manos en los hombros de Piscis, quien con el pelo despeinado vestía con el primer trapo que pudo encontrar. Estaba empezando a llorar. El padre estaba ya al volante y les hacía señas con las manos, ordenándole subir cuanto antes, sin importar que la puerta de la casa quedara abierta. Una vez subidos todos se pusieron en marcha, alejándose de la histórica alarma del cisterna de hogar para acercarse a otra todavía más estruendosa que venía del pueblo. Canas pensó que aquello podía significar una verdadera tortura para Hathor, por su sentido de la audición, si bien es el más poderoso, debía ser también el más sensible. Aun cuando el chico tenía una expresión estoica, el león no pudo dejar de pensar preocupado especialmente por él. El pequeño elfo, sintiéndose observado, giró la cabeza para verlo. La expresión ceñuda de su rostro cambió a una sonrisa flexible y colocó una mano sobre la cabeza del león. No te asustes, le susurró. Acercó el hocico a la oreja puntiaguda del elfo. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Sí, contestó el oído. ¿Recuerdas la nave espacial de la que escapó de Metallus Titanium, de la que hablaron tanto en el noticiero? Parece que los radares la han detectado en la órbita de Titán. Están aquí. Todos los elfos estaban en la calle, corriendo a uno y a otro lado, intentando salvar las pertenencias de sus negocios, llevándose
llevándose a la calle maletas y bolsos con ropa, llenando barriles con agua. Panek derribó un cerco entró con su tractor por el jardín de una casa y con ello se metía en Hamil, salvando así por lo menos 5 minutos de camino. Papá, papá, ¿qué pasa? No contestaba. Llegaron al centro del pueblo. La fuente que procedía al palacio donde vivía hermoso y precioso estaba vacía, y dentro del estanque había una enorme compuerta abierta por donde los elfos descendían ordenadamente con sus niños en una larguísima fila que terminaba en otro extremo de Hamil. Las puertas del palacio estaban abiertas, sin embargo no había una fila para entrar ahí, aun cuando ocasionalmente corrían dentro elfos vestidos con imponentes uniformes militares. Panek detuvo el tractor a media marcha y saltó al suelo una vez más. Ahí ayudó a sus hijos a bajarse. Quiero que se unan algún adulto en la fila para entrar al refugio. Pero papá, ¿qué pasa? No me hagan preguntas. Khan, el mayordomo, se asomó a la entrada del palacio y escudriñó su mirada al panorama. Panek, ya voy, gritó levantando un brazo. Se puso en cuclillas para estar a la altura de la cara de sus hijos. Su mirada era más brillante, más salvaje que nunca. Nos veremos pronto. Esas palabras alteraron mucho a los niños, de cuyos ojos amarillos empezaron a correr lágrimas. Lizzie rodeó el cuello de Panek por sus brazos. Tempecau se llevó al antebrazo a los ojos, girando la cabeza. Hathor estaba ceñudo como resistiéndose. ¿A dónde vas, papá? Panek abrió los ojos y rodeó con ellos a los tres niños, juntando frente, su frente con la de ellos. Voy a estar bien, vayan todos a la fila, no pierdan el tiempo. Se puso de pie y observó a Canaz severamente como siempre lo hacía. Tú peludo, ve con ellos y cuídalos. Se dio media vuelta y corrió velozmente hasta desaparecer en las puertas abiertas del palacio, seguido por Khan. Parecía que todos se habían olvidado por momentos que la horrible alarma seguía sonando. Todos los elfos en la fila veían el cielo, asustados, esperando que lo más terrible sucediera. Perdón. Kanashi entonces sorprendió algo que le había estado dando vueltas en la cabeza desde que Panek les ordenó entrar al refugio del pueblo. La razón por la que él no se había descuidado a construir una guardia en su hogar durante todo este tiempo era nada menos que el dedo del diablo, el arma más terrible de los ogros. A eso le temían. Un solo elfo no podría tener un sótano lo suficientemente profundo en su casa para protegerse del paso de un rayo tan horrible. El león se juró a sí mismo que si los ogros eran capaces de cometer semejante dominación contra el pueblo, él mismo los odiaría para siempre, con o sin Claudia. Bueno, vamos a unirnos a algún adulto, dijo entonces, preferiblemente que ya esté cerca de la entrada al refugio, claro. Así que andando, se sintió acompañado de Tempencao y Piscis, quien seguía enjugando sus lágrimas, pero algo, tal vez su sexto sentido felino, le hizo girar la cabeza para ver detrás de él. Hatter se había movido en un solo centímetro, seguía clavado ahí, serio, con ojos peligrosos y los puños bien cerrados. Hatter, ¿qué pasa? No, gritó el niño, no voy a huir, nunca. Justo en ese momento corrió como expulsado por una gran energía al palacio. Hathor, ¿cómo, cómo que huir? ¡Hay demonios! Canas empezó a tratar tras él. Sintió que era seguido por Piscis y Tembencao. Ustedes dos! Gritó volteando la cabeza. Vayan a la fila. Pero ¿cómo no podría detenerse para controlar a los dos hermanos? Porque no querían perder de vista a Hathor. Supo que no le obedecerían. Hathor a la entrada observó que algunas de las armaduras puestas en fila, que había visto la primera vez que entró al palacio, se habían caído al suelo desarmadas. El lugar estaba oscuro y deshabitado. Corrió con todas sus fuerzas gritando el nombre del chico. Puso sus patas delanteras en el primer peldaño de la gran escalera que condujo al piso de arriba, pero no sentía la presencia de Hathor allí arriba, no percibía su aroma. Escuchó unos pasos a lo lejos, entre las columnas de la sala principal. Volvió a gritar. Los hermanos lo seguían como si fueran polluelos. Hathor. Giraba la cabeza aquí y allá, intentando percibir un sonido. Volvió a correr, se dejó llevar por sus propios instintos. No había buscado detrás de la escalera, donde había un espacio muy amplio. Pasó de largo por ahí, pero no había más que telarañas. Vio hacia las paredes, intentando encontrar alguna salida extra. Nada, era como si el pequeño elfo hubiera desaparecido. Canals intentaba ganarle la carrera a un chico que se estaba aprovechando de sus habilidades para seguir a su padre, y él también tenía que usar las suyas para encontrar al pequeño. Decidió darle otra oportunidad a los instintos. Volvió a correr debajo de las escaleras. Se detuvo tenteando con sus patas en busca de alguna entrada en el suelo, pero tampoco. Gruñó una maldición y justo cuando se disponía a correr otra vez, escuchó los pasos de alguien que se alejaba corriendo. Levantó las patas palpeando las paredes y encontró que la fachada frente a él temblaba como un ligero rechinar de bisagras. Le empujó bruscamente y corrió escaleras abajo directo al sótano del castillo. Piscis y Tempencao pasaron también justo cuando la puerta empezaba a cerrarse automáticamente. Frente a ellos se abría un larguísimo y angosto pasillo con paredes de piedra y carabinas a los lados. Sosteniendo veloces, no parecía tener un final, pero justo allá donde la miraba empezaba a perderse. Canals descubrió una sombra alejándose.
Hathor, ven acá. Se desplazaron por el pasillo, corriendo por largo rato, y pronto el león descubrió algo que empezó a aparecer a los lados del túnel. Lo último que hubiera querido ver, puertas, decenas de ellas, todas abiertas. Oh, mierda, mierda. Se detuvo en seco, vio a los niños quienes a su vez lo observaban con miedo. Estuvo a punto de regañarlos cuando Tempecau levantó un brazo y señaló hacia adelante. Tempecau, ve algo ahí. Canel se dio media vuelta y efectivamente varias puertas más allá había dos sombras reflejando en el suelo, bailotando al crepitar de las llamas de la vela. Reinició la carrera dispuesta a no volver a perder al niño. Corrió con tantas fuerzas que al llegar a la puerta le costó frenarse. Al encarar las sombras se llevó una sorpresa. Eran hermoso y precioso, uno al lado del otro con miradas asustadas, ambos temblando. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Los interrogó secamente. Seguimos acá, lo atajo precioso con voz trémula. ¿Qué queríamos saber qué pasaba. No les dijo que fueran al refugio, sí, pero no fuimos, solo que queríamos saber por qué tanto alboroto. ¿Han visto a Hathor? Sí, 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 contestó Hermoso. Pasó por este mismo pórtico. Hemos hecho un descubrimiento perturbador, prosiguió Precioso. Realmente perturbador. Pues hablen ya. Dross, perturbador. Tienes que ver con Hathor, más o menos. Ven. Todos cruzaron la puerta que llevaba a un pasillo muy corto que terminaba en una pared de ladrillos. Piscis y Tempecau veían de arriba abajo extrañados. Aquí no hay nada, esperen y verán. Precioso tomó la perilla de una compuerta casi invisible y polvorienta que estaba en el suelo y la levantó. Inmediatamente la oscuridad que había en el lugar quedó reemplazada por una efervescente clarísima luz blanca que emergía de abajo. Canal se abrió los ojos poco a poco, pues su cara estaba bañada por un potente resplandor. Consiguió ver aquella entrada en el suelo conducía a una especie de pasillo subterráneo construido de un metal muy brillante, de color plateado. Las paredes estaban hechas del mismo material, con luces celestes a través de ellas en forma de líneas, brillando en intervalos sincronizados. Una brisa fría acarició su melena. El chico entró por aquí, afirmó Hermoso. Ufa, esto es impresionante. Cañas colocó sus patas en los bordes de la puerta, dispuesta a saltar adentro. Ustedes dos regresan afuera y vayan al refugio. Pero no sabemos el camino de vuelta, gimió uno. Ustedes han vivido aquí durante años, par de ineptos. Además, solo tienen que correr todo recto hasta el final. No conocíamos todo esto y no nos da miedo, gimió el otro. Canal se apretó los dientes y levantó la mirada para ver a Prisis y Tempecao, quienes por la expresión de sus rostros también poco parecían muy dispuestos a regresar de vuelta al refugio. Entonces entres todos conmigo, no quiero que se queden aquí. Dicho esto, el león saltó adentro. Casi al segundo descendieron tras él los hermanos y rato después entró Precioso, metiendo primero una pata, luego la otra, después medio cuerpo y luego la otra mitad. Quedó colgado con sus garras hasta resbalar y caer pesadamente de medio lado. Hermoso entró de una forma bastante parecida. Una vez que estuvieron todos adentro, una compuerta metálica haciendo un sonido eléctrico selló la entrada. Hathor rugió Canas. Sin embargo, tanto delante como detrás los pasillos que se perdían de la vista, describiendo una lejana curva, parecían incluso más largos que los de arriba. En el techo había paneles de luz y monitores que mostraban un mapa eléctrico del lugar representado por millares de datos y un entrelazado fosforescente de líneas azules, verdes y rojas. Entre las paredes se hallaban compuertas de ventilación que dejaban escapar una fría neblina blanca. Por el amor de Dios, ¿dónde estamos? ¿Qué es este lugar? Dijo a duras penas Hermoso, viendo hacia los lados. Ustedes no sabían que de este lugar, nunca se dieron cuenta. Le preguntó Pisces mientras tocaba las láminas de platino de las que estaban hechas las paredes. No, hemos visto a mucha gente entrar y salir del sótano del palacio, incluso Khan, pero él nunca nos informó sobre esto. De hecho, emergió una fría voz femenina. Tripulación, por favor, ocupar sus puestos. Repito, tripulación, por favor, ocupar sus puestos. La nube se prepara a despegar en 10, 9, 8. Justo cuando el último elfo de la fila, un policía quien tenía una túnica negra y un sombrero señorial alto y largo, se disponía a descender de la entrada del refugio a través de la fuerte de la ciudad, después de escudriñar aquí y allá para cerciorarse de que nadie se hubiera quedado fuera, sintió un brusco temblor. El temblor se convirtió rápidamente en un violento terremoto que sacudía y partió buena parte del asfalto de las calles, hizo temblar las casas y empezó a derribar las columnas del palacio de Hamil, porque donde parecía encontrarse el epicentro del fallo. El gran castillo empezó a desplomarse, las torres se vinieron abajo en una humeante tormenta de piedras y ladrillos, los ventanales explotaron, el techo se derrumbó poco a poco, como si fuera de arena, las paredes colapsaron, los cimientos fueron demolidos por una fuerza invisible. El elfo abrió los ojos y la boca, paralizado por una indescriptible sensación de sorpresa al ver decenas de pilares de luces que aparecían entre los escombros
que se levantaba hasta el cielo. Los ladrillos, el granito, el concreto se apartaron, el polvo comenzó a caer como una cascada a los lados de una enorme entidad que inevitaba. Una vez hubiera caído todos los restos de los que una vez fue el palacio de Hamil, quedó descubierta una inmensa nave espacial con forma de águila. Las alas eran aerodinámicas y plateadas como el resto de la fortaleza. La cabeza era como la de un lobo, con orejas puntiagudas como la de los elfos. Las turbinas redondas y gigantescas estaban apostadas debajo, parecían hornos amarillos refulgentes. La nave espacial describió un ángulo oblicuo con una formidable velocidad, se levantó más y envuelta por una rápida resplandor desapareció, dejando atrás de sí el sonido propio de un trueno. Lo último que el policía vio fue una estrella fugaz diminuta y brillante desapareciendo en el cielo. El primer vuelo de la Nubis. Del largo horizonte del Titán emergió un pequeño punto brillante. La Nubis había sido con agilidad de la atmósfera y los alrededores alrededor a sus costados se levantaban lenta y mecánicamente dividiéndose en dos. Parecía un lobo preparándose para atacar. La cabina era grande, tenía forma triangular. El frente y techo estaban conformados por ventanas construidas de un material mucho más resistente que el acero y que permitían ver sin problemas el exterior. En el medio de la sala se hallaba la silla principal donde se sentaba Panek con una túnica blanca y señoral capitaneando la nave, con Khan al lado como consejero. A ambos lados de la sala se distribuían filas con 4 asientos de cada lado, donde elfos y elfas esperaban complejos computadoras holográficas. No se encuentran. La tungsteno Shah ha desaparecido. Vuelve a buscarla, contestó Panek. No pueden haber ido muy lejos, intervino una elfa, revisando sus datos en un tablero. No detecto restos en el subespacio, por lo que nadie ha entrado en la velocidad de la luz cerca de Titán en las últimas horas. ¡Ay, qué recurso tan fácil! Desde los lejos se divisaba a las otras lunas de Saturno. Ah, está chida la nave. Está genial. Como pequeños esféricos rocosos, la Nubis parecía estar completamente sola orbitando Titán. Ya hay 6 intrusos en la nave. Entraron en la bahía de abordaje antes del despegue. La computadora no los identifica como tripulantes. Mando el cuerpo de seguridad. Espera, Panek. Atajo Khan antes de que este diera una orden. ¿Puedes enfocar alguna cámara sobre estos intrusos? Sí. Panek, de talante serio, miraba afilada. No quitaba la vista de enfrente, como si estar al acecho fuera lo único que le interesara. Cielos, Shah. Son tus hijos y los leones, Panek. Tráiganlos acá, ordenó sin inmutarse. Para cuando llegaron 6 guardias de seguridad de cada extremo del pasillo, rodeando los canales y compañía, estaban desde hacía rato sentados, esperándolos, pues el felino había tenido el presentimiento de que no tardarían en llegar, y así fueron escoltados hasta la subcabina, casi 5 metros más abajo, al pie del elevador turboeléctrico que llevaba hasta la sala principal del mando. Hathor que estaba metido en graves problemas, sin embargo, eso no le impedía sentirse impresionado por la Nubis. Las radiantes luces blancas, los relieves plateados en las paredes, la simbología élfica del techo, aquello parecía un derroche tecnológico plasmado en la forma de una obra de arte. Piscis y Tempecao veían como por su lado a un enorme mapa holográfico que mostraba la espiral dorsal de la nave indicaba por medio de líneas brillantes los niveles de esta con sus respectivas secciones. Hermoso y precioso, no se habían despegado el uno del otro. Ahí estaban hombro con hombro, mostrando una tensa desconfianza hacia todo lo que les rodeaba. Ambos se vieron forzados a reprimir un grito nervioso cuando sintieron que, como una nave en el océano, la Nubis describió una suave curva en el espacio. Es primera vez que estoy tan lejos de casa, es la primera vez que estoy tan lejos de todo, reflexionó la niña. Se escuchó un esponjoso ruido de descompresión. Todos subieron sus cabezas para ver que desde el borde del piso de arriba salía expulsada una fría nube de vapor, y al poco tiempo el padre de los chicos, viéndolos con el ceño fruncido, la boca describiendo una raya recta y cruel, y una mirada terrible, como si le intuyera, lo sintiera de previo aviso, lo supiera, observó primero a Hathor como el principal responsable de la desobediencia. Panek pasó de largo entre los niños, caminando hasta un pasillo, apretó un botón en la pared, y una plancha metálica de forma oval se levantó. Síganme, ordenó. Dentro del cuarto, que más bien parecía una celda que solo tenía 4 paredes, una silla en el medio, el elfo los esperaba sentado en ella, firme. Su cabello dorado caía entre sus largas orejas puntiagudas. Al ver aquello, los niños se pusieron inmediatamente nerviosos. Peludo, llamó con voz severa. Canas caminó y se sentó a unos pasos delante de él. Dime cómo fue todo. El león le contó paso a paso todas las cosas que habían pasado desde que él se fue hasta que abordaron la Nubis. Hermoso y precioso estaban a un lado, escuchando con rostros lastimeros. Cada vez que Panek giraba la cabeza, que observaba a los leones, bajaban la cabeza. Vengan acá los tres, dijo finalmente los niños cuando Canas hubo terminado su historia. Piscis fue la primera de la fila en acercarse a su padre, haciendo pucheros y soltando la trenza que anudaba sus pantalones. Se acostó boca abajo sobre las piernas de su padre. 10 por desobediencia, dijo este justo antes de empezar.
antes de empezar a darle nalgadas que sonaban como estrepitosas cachetadas. Canal se dio cuenta de que Panek tenía la mano extremadamente dura, pues Piscis comenzó a llorar a la segunda nalgada. Una vez hubo terminado con ella y este se bajó con dificultad llorando y sobándose el trasero, seguía Tempencao, quien con una valentía que dejaba mucho que desear ya había empezado a hacer pucheros sollozando. Y es por desobediencia, repitió Panek, reiniciando la tunda. Canales bajó la cabeza apenado por la desobediencia por la que los estaba castigando. Era por no haberle hecho caso a él cuando les ordenó que regresaran a la fila para entrar al refugio de Hamil, pues eso no fue nada con el dolor interno que sintió cuando llegó el turno del último chico, el que más apreciaba. 40 por rebeldía y desobediencia. Estuvo a punto de protestar, de pedirle a Panek que no lo hiciera, pero algo en el interior le aconsejó que lo mejor era guardar silencio. Todo lo que hizo fue ponerse al lado de Hathor una vez hubo terminado su castigo. Se impresionó y conmovió al ver que el chico no sollozaba a pesar de que dejaban lágrimas de sus mejillas. El padre se levantó de la silla y encaró a Kanach. Peludo, te agradezco mucho lo que hiciste y me considero una deuda y me considero en deuda contigo. Hermoso y precioso levantaron sus miradas para ver a Panek. De no ser por ti, mis hijos y estos dos hubiesen muerto aplastados por los escombros del palacio. Te deben la vida. Gracias. La puerta oval se abrió nuevamente dejando pasar a Khan. Apenas lo vieron. La puerta oval se abrieron nuevamente, dejando pasar a Khan. Apenas lo vieron. Hermoso y precioso se apresuraron a hacerse los ofendidos. Ambos felinos, al unísono, vieron hacia el cielo directamente opuesto de la habitación a donde estaba el anciano elfo. Panek se dio media vuelta y se detuvo a un lado de él. No han encontrado todavía la nave de los ogros, dijo este. ¿Te refieres a la tungstenio? Sí, volverá a la cabina. Cuando se hubo ido y quedaron solos con el mayordomo, este vio con profunda compasión a los niños. Ahora me encargaré de acomodarles una habitación. Menudo disgusto han dado a su padre. ¿Es que acaso no saben que aquí está arriesgando la vida y que eso es lo último que él querría? Hathor mostraba su rostro duro, de expresión testarudo. Y no esperaba ver a los magníficos lords aquí, repuso luego gravemente. Estábamos sumamente ofendidos, declaró Hermoso. Ofendidos y dolidos, recalcó el otro. Khan se encogió de hombros. Les pediría una y otra vez perdón durante todos los días hasta el momento de mi muerte, pero nada, le interrumpo precioso. No nos dijiste nada sobre esta nave y todo este tiempo nos has estado engañado con la alevosía y has traicionado nuestras confianzas. Nos has traicionado, así es, y además nuestro palacio quedó destruido. Tengan en cuenta sus excelencias que a nuestra llegada a Titán la reconstruiremos de inmediato. Nada, grito Hermoso. ¿Y dónde dormiremos mientras tanto, y la angustia psicológica que nos has causado? ¿Qué hay con todo eso? Ya no queremos que nos atiendas más, si no queremos volver a verte. Pero mis señores, ambos grandes le dieron la espalda antes de que el anciano terminara de hablar. Espero que en otra ocasión más afortunada que esta sepan perdonar a este viejo hombre que solo quiere y ha querido lo mejor para ustedes, repuso tristemente. Hermoso y Precioso ni siquiera se dignaron a verlo cuando se retiró. Canal supo de inmediato que Hermoso y Precioso nunca le caerían bien, ni aun cuando de ahora en adelante enfocara su arrogancia en otro que no fuera él. Me voy a dar un paseo por la nave, dijo a los niños. ¿Alguien quiere venir? Piscis y Tempencao parecían muy ocupados en jugándose los rostros por las manos para siquiera responder. Sin embargo, Hathor asintió con la cabeza, aunque sin sonreír. Canals caminó hasta la entrada y se levantó y aplastó con su enorme pata el botón que abría la puerta y salió al exterior con el niño tras él.